¿Has oído hablar de un santo que desafió a un rey, enfrentó un bloqueo naval y cruzó el mar usando solo la capa que llevaba puesta? Esta no es solo una historia de valentía, sino uno de los milagros más misteriosos e impresionantes jamás registrados por la Iglesia. Pero hay algo en este milagro que casi nadie conoce. Un detalle tan poderoso, tan transformador, que hasta hoy nos enseña cómo la verdadera fe puede mover incluso las aguas más tempestuosas. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque en los próximos minutos descubrirás lo que realmente sucedió aquel día y cómo la vida de San Raimundo puede iluminar la tuya de una manera que quizás nunca imaginaste. Prepárate, porque esta historia no es solo sobre un milagro, es sobre cómo Dios actúa en los momentos más desafiantes, de maneras que desafían toda lógica humana. El año era 1175 y el sol brillaba sobre las colinas onduladas de Cataluña, calentando los campos que rodeaban el pueblo de Penyafort. En ese escenario de paz y simplicidad nació Raimundo, un niño que, aunque no lo sabía, llevaba en su pequeño corazón el embrión de una gran misión divina. Su familia, de origen noble, estaba profundamente arraigada en la fe católica, transmitiéndole desde temprana edad los valores de justicia, compasión y devoción. Raimundo crecía en medio del sonido constante de las campanas de la iglesia local, que resonaban a lo lejos, marcando el ritmo de las oraciones diarias de la comunidad. Era un niño sensible, curioso y atento, cuyos ojos brillaban con el anhelo de comprender el mundo que lo rodeaba. Su madre, una mujer piadosa y de espíritu dulce, solía tomarlo de la mano mientras lo llevaba a las misas dominicales, donde él quedaba encantado con el esplendor de las celebraciones. El olor del incienso que subía al altar se mezclaba con la luz que atravesaba los vitrales coloridos, llenando al pequeño Raimundo de una reverencia casi instintiva por lo sagrado. Aunque su infancia estaba marcada por la serenidad de la vida rural, había desafíos que lo pondrían a prueba. Desde temprano, Raimundo enfrentó el peso de las expectativas. Como el menor de una familia influyente, constantemente le recordaban que debía honrar el nombre que llevaba. Sin embargo, en lugar de rebelarse o sucumbir a la presión, él mostraba una sabiduría inusual para su edad, buscando consuelo y dirección en la oración. Una vez, a los 7 años, Raimundo se perdió en un bosque mientras jugaba con amigos. El crepúsculo se acercaba y comenzó a escuchar los gritos afligidos de su madre a lo lejos. Sintiendo que su corazón se aceleraba, se arrodilló en medio del bosque silencioso y le pidió a Dios que lo guiara de regreso. Minutos después, encontró el camino a casa, marcando el inicio de una confianza inquebrantable en la providencia divina. En la adolescencia, su talento intelectual comenzó a destacarse. Mientras otros niños pasaban las tardes corriendo por los campos, Raimundo podía ser encontrado en la pequeña biblioteca del pueblo, sumergido en los pocos libros disponibles. Estaba fascinado por las historias de los santos, especialmente aquellas que narraban actos de valentía y sacrificio. Esta fascinación alimentaba su imaginación y nutría el deseo de imitar los ejemplos heroicos que leía. A medida que crecía, empezaba a ser visto como una figura especial entre sus amigos y vecinos. Había algo en su presencia, una mezcla de humildad y determinación, que inspiraba respeto y admiración. Pero no todo era armonía. Raimundo enfrentaba momentos de soledad que ponían a prueba su fe. A pesar del apoyo de su familia, a menudo se sentía desubicado, como si hubiera un llamado mayor que aún no lograba comprender. Durante los largos inviernos catalanes, cuando el viento aullaba entre las montañas, solía refugiarse en la capilla local,
donde pasaba horas frente al crucifijo, contemplando en silencio el sufrimiento de Cristo. Era en esos momentos que sentía una llama crecer dentro de él, un anhelo de entregar su vida a un propósito más elevado. Cuando cumplió 15 años, su familia, reconociendo su brillantez, decidió enviarlo a Barcelona para continuar sus estudios. La despedida fue difícil, especialmente para su madre, que lo abrazó con lágrimas en los ojos y le dio un pequeño crucifijo de madera como símbolo de protección. El viaje a la ciudad fue un evento marcante para Raimundo. Nunca había salido de su pueblo, y la grandeza de Barcelona lo dejó impresionado. Las torres de las iglesias parecían tocar el cielo, y las calles estaban llenas de comerciantes, caballeros y predicadores, cada uno trayendo consigo un fragmento del vasto mundo más allá de las colinas de Penyafort. En Barcelona, Raimundo encontró una nueva dimensión de su vocación. Rápidamente se destacó entre sus compañeros por su inteligencia y disciplina. Pero más que eso, se hizo conocido por su generosidad. A pesar de los escasos recursos que recibía de su familia, Raimundo se aseguraba de ayudar a los pobres y necesitados que encontraba por las calles de la ciudad. Una historia que se hizo conocida es la de un hombre anciano que pedía comida en las puertas de la universidad. Mientras otros pasaban indiferentes, Raimundo se detuvo, compartió su pan con el hombre y se quedó a su lado hasta que recuperó fuerzas. Este acto de bondad tocó profundamente a quienes fueron testigos de la escena, reforzando la percepción de que el joven estudiante era alguien especial. A pesar de su nueva rutina y responsabilidades, Raimundo nunca olvidó sus raíces. Mantenía correspondencia con su madre, quien le enviaba mensajes de aliento y oraciones. En sus cartas, Raimundo hablaba sobre sus estudios, pero también confesaba las dudas y miedos que a veces lo asaltaban. Lo que lo sostenía era la fe firme que su madre le había transmitido y el deseo de usar sus dones para la gloria de Dios. La infancia y juventud de Raimundo de Penyafort fueron un terreno fértil donde se plantaron las semillas de la santidad. Entre las tranquilas colinas de su pueblo natal y la agitación de las calles de Barcelona, él fue moldeado por las experiencias que le enseñaron el valor de la humildad, la compasión y la confianza en Dios. Estos años formativos establecieron las bases para la gran misión que le esperaba. Una misión que lo llevaría a convertirse no solo en uno de los más grandes juristas de la Iglesia, sino también en un ejemplo eterno de fe viva y amor incondicional. Cuando Raimundo de Penyafort llegó a Bolonia, el sol de la mañana iluminaba las imponentes murallas de la ciudad, mientras mercaderes y estudiantes recorrían sus angostas calles de piedra. Era el centro del saber europeo en el siglo XII. Un lugar donde la búsqueda del conocimiento era tan vibrante como el comercio que pulsaba en sus plazas. Raimundo, ahora con poco más de 20 años, llevaba consigo un corazón lleno de expectativas y una mente ansiosa por aprender. Al cruzar las puertas de la ciudad, apenas podía imaginar que los años siguientes moldearían no solo su vida, sino también el futuro de la Iglesia. La Universidad de Bolonia era un ambiente repleto de vida, pero también de desafíos. Raimundo fue inmediatamente sumergido en un mundo de debates acalorados, donde profesores y alumnos disectaban las leyes de la Iglesia y del Imperio. Los claustros de la universidad se llenaban de voces que discutían los textos antiguos, mientras el sonido de pergaminos desenrollándose y plumas raspando el papel era constante. Para Raimundo, todo era nuevo y fascinante, pero también intimidante. Era un joven extranjero en una gran ciudad, rodeado de mentes brillantes y un ambiente competitivo.
A pesar de estas dificultades, Raimundo se destacó. Sus jornadas diarias a la biblioteca estaban marcadas por horas de estudio intenso. El olor de los libros antiguos, la textura áspera del pergamino bajo sus dedos y la luz titilante de las velas creaban el ambiente perfecto para su trabajo. Se sumergió profundamente en las complejidades del derecho canónico, fascinándose con el orden y la lógica que las leyes de Dios traían a la vida de los hombres. Era como si estuviera desvelando un misterio divino en cada página. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sacrificios. Raimundo enfrentó días de hambre, cuando el poco dinero que recibía de casa no era suficiente para cubrir sus necesidades. Solía pasar las noches en la simple habitación que compartía con otros estudiantes, donde el frío era casi insoportable en invierno. Aún así, no se quejaba. En cambio, veía esos momentos como una prueba de su fe y determinación. Sabía que estaba siendo preparado para algo más grande. Cierta vez, mientras caminaba por las calles de Bolonia, Raimundo encontró un grupo de niños hambrientos pidiendo comida. Quedó profundamente conmovido por la escena. Aunque solo tenía un trozo de pan para sí, decidió compartirlo con los niños. Aquella noche, con el estómago vacío, regresó a su pequeña celda y se arrodilló en oración. Era en esos momentos de soledad y privación que sentía una fuerza mayor sosteniéndolo. Cada nuevo día, su fe se fortalecía y su voluntad de servir a Dios crecía aún más. A lo largo de los años, Raimundo se hizo conocido no solo por su inteligencia, sino también por su humildad. Nunca usó su conocimiento para humillar a los demás, sino para aclarar y guiar. En un famoso debate, mientras muchos esperaban que atacara a su oponente, Raimundo eligió un enfoque diferente. Escuchó con paciencia y respondió con amabilidad, mostrando la verdad sin arrogancia. Este episodio marcó profundamente a los presentes y su reputación de sabio y justo comenzó a difundirse. Finalmente, tras años de esfuerzo y dedicación, Raimundo se convirtió en maestro en Derecho Canónico. El título, aunque prestigioso, no era lo que lo movía. Lo que realmente le importaba era cómo podría usar ese conocimiento para ayudar a los demás y servir a la Iglesia. Su graduación fue un momento de gran alegría, pero también de profunda reflexión. Al recibir el diploma, no pensó en su propia gloria, sino en la responsabilidad que ahora llevaba. Era como si Dios estuviera colocando un nuevo peso sobre sus hombros, pero Raimundo lo aceptó con gratitud y determinación. Después de concluir sus estudios, Raimundo decidió permanecer en Bolonia por un tiempo, dedicándose a la enseñanza. Creía que el conocimiento que había recibido no era solo para él, sino para ser compartido. Sus clases atraían a estudiantes de toda Europa, que venían no solo para aprender sobre derecho canónico, sino también para ser testigos de la fe y la pasión de Raimundo. Enseñaba no solo con palabras, sino también con el ejemplo, viviendo de manera simple y dedicada. Sin embargo, había un conflicto interno que Raimundo no podía ignorar. A pesar de su pasión por la enseñanza, sentía que algo faltaba. Durante sus oraciones, comenzó a darse cuenta de que Dios lo llamaba a algo más grande. Amaba los libros y los debates, pero sabía que el conocimiento no era un fin en sí mismo. Necesitaba ponerlo al servicio de los demás de una forma más directa y transformadora. Fue en una noche silenciosa, mientras leía un antiguo manuscrito a la luz de una vela, que Raimundo tomó su decisión. Dejaría la seguridad de su vida académica para seguir un llamado más alto. No sabía exactamente qué le esperaba, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Al cerrar el libro, sintió una profunda paz inundar su corazón, como si finalmente hubiera encontrado el propósito por el cual tanto ansiaba. Así, los años en Bolonia no solo moldearon a Raimundo como un erudito,
sino también como un hombre de fe y servicio. Partió de la ciudad con un corazón lleno de gratitud, listo para enfrentar los desafíos que lo aguardaban. Poco sabía que su viaje apenas comenzaba y que su conocimiento y fe lo conducirían a caminos que cambiarían el curso de la historia de la Iglesia. Después de brillar durante años en círculos académicos y ganar renombre como profesor de Derecho Canónico, Raimundo de Peñafort comenzó a sentir una inquietud que no podía ignorar. Aunque estaba rodeado del respeto de sus pares y del cariño de sus alumnos, una voz interior parecía preguntarle insistentemente si realmente estaba viviendo para algo más grande. Esta duda plantó una semilla de transformación que cambiaría el rumbo de su vida. Era un día nublado y la lluvia ligera creaba charcos en las calles de Barcelona, donde Raimundo había regresado tras sus años en Bolonia. Estaba sentado solo en su biblioteca, rodeado de montones de manuscritos y libros, pero por primera vez en muchos años, lo que antes le traía paz, ahora le parecía vacío. El sonido distante de niños jugando en las calles se mezclaba con el goteo continuo del agua sobre las piedras, mientras hojeaba, distraído, un texto antiguo sobre la vida de los apóstoles. Allí algo lo impactó profundamente. Al leer sobre los sacrificios y la entrega total de los primeros seguidores de Cristo, se sintió invadido por una mezcla de vergüenza y admiración. Se preguntó, ¿qué he hecho de verdad para servir a los demás? ¿Está mi vida realmente alineada con la voluntad de Dios? Este cuestionamiento se apoderó de sus días. Raimundo comenzó a asistir a la iglesia con aún más intensidad, buscando respuestas en largas horas de oración. Cada vez que se arrodillaba ante el altar, sentía como si el peso de sus propios talentos fuera una responsabilidad que aún no había cumplido completamente. Ya no podía ignorar el llamado que sentía crecer dentro de sí. Abandonar la comodidad, la gloria académica y la seguridad para dedicarse de cuerpo y alma a la obra de Dios. La decisión de ingresar a la orden dominicana no fue fácil. Raimundo tenía 47 años, una edad en la que muchos ya estaban establecidos y consolidados en sus carreras. Su elección fue recibida con sorpresa por sus amigos y familiares. Algunos incluso intentaron disuadirlo, diciendo que podría servir a la iglesia mucho mejor permaneciendo en la posición de influencia que ocupaba. Estas voces aumentaban la lucha interna que ya enfrentaba. Durante semanas osciló entre el miedo a lo desconocido y la convicción de que Dios lo llamaba para algo más grande. Una noche, mientras rezaba en su habitación, Raimundo tuvo un momento de claridad. Miró el crucifijo en la pared, un regalo de su madre, y fue invadido por una profunda emoción. El sacrificio de Cristo parecía casi palpable, como si estuviera sucediendo ante sus ojos. Cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro y finalmente dijo en voz alta, «Señor, soy tuyo, guíame donde quieras». Al día siguiente, Raimundo fue al convento de los dominicanos en Barcelona y pidió ingresar en la orden. El prior, impresionado por su determinación y reputación, lo aceptó de inmediato. La transición a la vida monástica fue un choque para Raimundo. Acostumbrado a la erudición y al ambiente sofisticado de las universidades, ahora se encontraba en un mundo de simplicidad radical. El suave sonido de las campanas que marcaban las horas de oración, el aroma del pan fresco preparado por los hermanos y el toque áspero del hábito de lana sobre su piel simbolizaban el nuevo camino que había elegido. A pesar de la austeridad, Raimundo encontró una paz que nunca había experimentado antes. Cada tarea simple que realizaba, desde barrer los pasillos hasta cuidar de los jardines del convento, parecía cargada de propósito. Pero no pasó mucho tiempo para que su humildad fuera puesta a prueba. Durante una noche particularmente fría,
Raimundo estaba en el comedor cuando escuchó a dos hermanos hablando en voz baja. Cuestionaban si alguien tan educado y renombrado como él podría realmente adaptarse a la vida simple de los dominicanos. Aunque las palabras eran duras, Raimundo no respondió. En lugar de eso, se dirigió a la capilla y pasó la madrugada en oración, ofreciendo a Dios no solo su dolor, sino también su orgullo. A lo largo de los meses, Raimundo se convirtió en un ejemplo para todos en el convento. No solo cumplía con sus obligaciones con dedicación, sino que también compartía su vasto conocimiento con los hermanos más jóvenes. Sin embargo, su nueva vida trajo desafíos espirituales aún mayores. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera santidad no estaba solo en grandes actos de heroísmo, sino en la constancia y el amor con que realizaba incluso las tareas más pequeñas. Un momento destacado de esta fase de su vida ocurrió cuando Raimundo fue encargado de predicar en una comunidad rural cercana. Entró en la pequeña iglesia, donde las paredes eran simples y el suelo de tierra batida crujía bajo sus pasos. La congregación estaba compuesta por campesinos, muchos de ellos analfabetos, que lo miraban con expectativa. Raimundo, acostumbrado a enseñar a estudiantes universitarios, sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cómo podría transmitir verdades tan profundas, de manera que esas personas pudieran entender. Fue entonces cuando recordó las parábolas de Cristo. Con una sonrisa serena, comenzó a contar historias simples, llenas de imágenes que reflejaban el día a día de la gente. Comparó la gracia de Dios con la lluvia que hacía crecer los campos y habló sobre la misericordia divina como el pan que sustentaba a sus familias. A medida que hablaba, vio lágrimas formarse en los ojos de muchos. Cuando terminó, sintió algo que nunca había sentido: la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Así, Raimundo dejó atrás las glorias mundanas y abrazó la vida humilde de los dominicanos, encontrando en ella la verdadera riqueza que buscaba. A cada paso que daba en este nuevo camino, se sentía más cerca de Dios y más consciente de su misión. No solo enseñar, sino vivir el Evangelio de manera plena y auténtica. Esta entrega total sería la base para las grandes obras que realizaría en los años siguientes, marcando su vida como un ejemplo eterno de fe y dedicación. Completamente integrado a la vida dominicana, Raimundo de Peñafort sentía que su entrega apenas comenzaba. El corazón que anhelaba servir a Dios en totalidad pronto sería llamado a enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida: predicar el Evangelio en tierras donde la fe católica era casi inexistente. La península ibérica del siglo XIII era un territorio marcado por la diversidad y el conflicto. Árabes, musulmanes y comunidades judías convivían junto a cristianos, muchas veces en tensiones que iban más allá del simple desacuerdo teológico. En este contexto, Raimundo fue elegido por su sabiduría, mansedumbre y habilidad para lidiar con las diferencias culturales y religiosas. La noticia llegó una mañana tranquila, mientras Raimundo estaba en el jardín del convento, podando las vides junto a otros hermanos. El prior se acercó con una expresión grave y le explicó la nueva misión. Debía viajar a regiones bajo dominio musulmán, llevando el mensaje de Cristo. Raimundo sintió una mezcla de honor y aprensión. Era una tarea monumental, cargada de peligros. Sabía que las almas que encontraría vivían bajo costumbres y creencias diferentes, y que el menor error podría causar incomprensiones irreparables. Aún así, aceptó sin dudar, convencido de que Dios lo sostendría. Antes de partir, Raimundo pasó días en oración y preparación.
revisitó los textos sagrados, estudió las escrituras judías e incluso se adentró en el Corán, buscando entender los fundamentos de las religiones con las que dialogaría. Más que un confrontamiento, quería construir puentes. Durante esas noches, el silencio del convento solo era interrumpido por el sonido de sus oraciones, muchas veces acompañadas por lágrimas de fervor. Sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también una llama inextinguible de esperanza. Al cruzar las fronteras hacia las tierras bajo dominio musulmán, Raimundo encontró paisajes y culturas que nunca había imaginado. El calor abrasador del sur de España parecía sofocante, y los paisajes áridos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, el ambiente también era rico en vida. Los mercados bullían de mercaderes que vendían especias, telas y utensilios de metal, mientras que las voces de los muecines, llamando a la oración, resonaban desde los minaretes. Raimundo caminaba entre estas escenas con serenidad, observando atentamente, pero sin juzgar. Sabía que para evangelizar era necesario primero entender y respetar. Su primer gran desafío llegó en una pequeña aldea donde fue invitado a debatir con un grupo de líderes religiosos, musulmanes y judíos. El encuentro se llevó a cabo en un salón sencillo, cuyas paredes estaban adornadas con alfombras coloridas y lámparas de aceite. Hombres de expresión severa se sentaron en círculo, mientras Raimundo entraba con una postura humilde, llevando solo su Biblia. El ambiente estaba cargado de tensión y el murmullo de los participantes parecía aumentar el peso del momento. Con una sonrisa tranquila, Raimundo inició su discurso reconociendo la sabiduría contenida tanto en la Torá como en el Corán, antes de presentar las verdades del Evangelio. No hablaba con arrogancia, sino con la pasión de quien vive lo que predica. Durante horas explicó el misterio de la encarnación de Cristo y el amor universal que Dios demostraba por toda la humanidad. Sus oyentes, inicialmente reticentes, comenzaron a prestar más atención. Hubo momentos de debates intensos, en los que la voz de Raimundo se elevaba ligeramente, pero siempre con firmeza respetuosa. Al final del encuentro, aunque ninguno de los presentes se convirtiera, muchos lo agradecieron por su postura y humildad. Eso era una victoria en sí misma. Pero no todos los días estaban marcados por debates cordiales. En una de las aldeas donde predicó, Raimundo fue recibido con desconfianza. Los habitantes lo veían como un extranjero peligroso, un intruso. Fue objeto de insultos y en una ocasión tuvo que refugiarse en una pequeña capilla para escapar de un grupo hostil. Durante esa noche, solo, iluminado solo por la llama de una vela, cayó en oración. Se sentía agotado y, por un momento, se cuestionó si realmente estaba haciendo la diferencia. Sin embargo, mientras rezaba, recordó las palabras de Cristo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se levantó renovado y decidido a continuar. Raimundo también demostraba enorme compasión por los cristianos que vivían en esas regiones. Muchos de ellos estaban debilitados en su fe, viviendo bajo presión constante para abandonar sus creencias. Dedicaba horas a escucharlos, confesarlos y ofrecerles consuelo espiritual. Era un pastor para el rebaño disperso, un faro de esperanza en medio de las dificultades. En una ocasión, una joven viuda se acercó a él, llevando a su bebé en brazos. Lloraba, contando que estaba siendo forzada a casarse con un hombre musulmán y abandonar su fe. Raimundo la tomó de las manos y oró con ella, prometiendo ayudarla a encontrar refugio. Días después, organizó secretamente su fuga hacia una región segura, un acto que casi le costó la vida. El éxito de Raimundo en tocar corazones y construir puentes llamó la atención de las autoridades de la Iglesia.
Sus habilidades no eran solo las de un predicador elocuente, sino también las de un estratega visionario. Sugirió la creación de escuelas para enseñar árabe y hebreo a los misioneros, capacitándolos para dialogar directamente con aquellos a quienes deseaban evangelizar. Su visión fue considerada revolucionaria y ganó apoyo inmediato, sembrando las semillas para un futuro más inclusivo y eficaz en la propagación del Evangelio. Al regresar al convento, tras meses de viajes y desafíos, Raimundo era un hombre transformado. Llevaba en su rostro las marcas de la agotación, pero sus ojos brillaban con una fe aún más fuerte. Sabía que, aunque las conversiones eran pocas, el suelo había sido preparado. Era como un agricultor que lanza semillas confiando en que la cosecha vendrá en el momento adecuado. La misión no solo había llevado el Evangelio a territorios difíciles, sino que también había profundizado su propia entrega a Dios. Esta etapa en la vida de Raimundo de Peñafort reveló su valentía y su inmensa capacidad de amar sin límites. Cada diálogo, cada predicación y cada sacrificio se convertían en testimonios vivos de un corazón completamente entregado a la misión de evangelizar. Había enfrentado desafíos físicos y espirituales inmensos, pero en cada obstáculo encontraba una oportunidad para reafirmar su fe y su determinación de servir. Esta misión, que abrazó con tanto ardor, sería solo el preludio de hechos aún mayores que marcarían para siempre su trayectoria de santidad. El año era 1230 y la reputación de Raimundo de Peñafort ya había alcanzado los corredores más altos de la Iglesia. Sus acciones como misionero y predicador no solo conquistaron corazones en tierras de conflicto religioso, sino que también llamaron la atención del Papa Gregorio IX, quien buscaba hombres de sabiduría y fe inquebrantables para ayudarlo en tiempos de grandes desafíos. Cuando llegó la convocatoria papal, Raimundo se encontraba en el convento de Barcelona. El mensaje, entregado por un mensajero de vestimenta sencilla, era directo. El Santo Padre quería a Raimundo en Roma, donde se convertiría en consejero y confesor del propio Papa. Raimundo aceptó el llamado con humildad, pero no sin preocupación. El viaje a Roma era largo y peligroso, y sabía que la nueva posición exigiría no solo conocimiento y prudencia, sino una constante vigilancia espiritual. Mientras se preparaba para partir, pasó largas horas en oración, pidiendo a Dios sabiduría para desempeñar ese nuevo papel. Antes de partir, sus hermanos en la orden se reunieron para una despedida. La capilla estaba iluminada por velas, y el sonido de las voces unidas en cánticos reverberaba en las paredes de piedra. El ambiente era de reverencia, y Raimundo, arrodillado en el altar, prometió dedicar su vida al servicio de la Iglesia, sea cual fuera el costo. El viaje a Roma estuvo marcado por momentos de prueba. El camino era traicionero, con senderos empinados y ríos caudalosos que necesitaban ser cruzados. Durante una de las noches, mientras la pequeña comitiva de Raimundo acampaba en un claro, una tormenta violenta se abatió sobre ellos. El viento aullaba como si fuera un grito de alerta, mientras relámpagos iluminaban los árboles alrededor. En ese momento, Raimundo recordó su misión y permaneció en oración, pidiendo protección para su viaje. Cuando llegó el amanecer, el cielo estaba claro y vio en eso una señal de que Dios lo guiaba. Al llegar a Roma, Raimundo fue recibido con honores. La ciudad era un centro vibrante de poder y espiritualidad, con sus calles concurridas y majestuosas iglesias que parecían tocar el cielo. Al ser conducido al palacio papal, se encontró con la figura imponente de Gregorio IX, un hombre de mirada penetrante y palabras firmes. Sin embargo, el Papa no tardó en revelar su confianza en Raimundo. «La Iglesia necesita hombres como tú»,
le dijo, colocando la mano en su hombro. El trabajo de Raimundo en Roma pronto se volvió esencial. Como confesor del Papa, no solo ofrecía orientación espiritual, sino que también se convertía en un guardián de las almas que venían en busca del perdón divino. El confesionario, un espacio pequeño y austero dentro del palacio, se convirtió en un lugar donde Raimundo fue testigo del peso de los pecados y las penas de las conciencias inquietas. Muchas veces pasaba horas escuchando confesiones, ofreciendo consuelo y penitencias que eran, al mismo tiempo, justas y compasivas. Pero no fue solo en el silencio del confesionario donde Raimundo demostró su grandeza. El Papa le confió una de las tareas más desafiantes de su pontificado: la organización y compilación de una colección de decretos canónicos que trajera claridad a las leyes de la Iglesia. En aquel tiempo, la confusión reinaba en relación al derecho canónico, con documentos conflictivos y normas desactualizadas que dificultaban el trabajo de los obispos y juristas. Raimundo, con su experiencia jurídica y profunda espiritualidad, era la persona ideal para esta misión. El trabajo de compilar los decretales fue extenuante. Raimundo pasó días y noches sumergido en manuscritos, examinando cuidadosamente cada texto, evaluando su validez y relevancia. La pequeña sala donde trabajaba estaba iluminada solo por la luz de velas, y el sonido constante de su pluma raspando el pergamino llenaba el ambiente. Muchas veces se detenía para masajear sus ojos cansados o para recitar una breve oración, buscando fuerzas para continuar. Su dedicación era tan intensa que los sirvientes del palacio a menudo necesitaban recordarle que comiera y descansara. A pesar del esfuerzo monumental, Raimundo enfrentaba momentos de duda. Había días en que las complejidades del trabajo parecían abrumadoras y se preguntaba si sería capaz de concluir la tarea. Cierta noche, mientras miraba por la ventana la luna llena iluminando los techos de Roma, sintió un peso en su corazón. Se arrodilló en el frío suelo y oró fervorosamente, pidiendo a Dios una señal de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, al regresar al trabajo, encontró un pasaje olvidado en un manuscrito que proporcionó la respuesta exacta a un problema jurídico que lo atormentaba. Eso renovó su determinación. Después de años de esfuerzo, los decretales estaban finalmente concluidos. La obra, compuesta de 5 libros, se convirtió en la base del derecho canónico durante siglos, trayendo orden y unidad a la Iglesia. Cuando Raimundo presentó el resultado al Papa, Gregorio IX quedó impresionado. «Has servido no solo a mí, sino a toda la Iglesia», le dijo el pontífice. La gratitud en los ojos del Papa era evidente, pero Raimundo, siempre humilde, respondió solo con un gesto de cabeza, reconociendo que todo mérito era de Dios. A pesar de su éxito en Roma, Raimundo extrañaba la vida simple en el convento. Nunca deseó poder ni prestigio, y el grandioso ambiente del Vaticano, con sus intrigas políticas y ceremonias elaboradas, a veces lo dejaba incómodo. Durante los momentos de soledad, a menudo recordaba las palabras de Cristo: «Quien quiera ser el mayor, sea el servidor de todos». Estas palabras lo motivaban a mantenerse fiel a su misión, incluso en medio de las presiones del alto clero. Raimundo sirvió como confesor y consejero del Papa durante varios años, pero eventualmente pidió regresar a España. Creía que podría ser más útil trabajando directamente con el pueblo, lejos de las pompas y responsabilidades de Roma. Gregorio IX, aunque reacio a dejarlo partir, respetó su decisión. Al despedirse, Raimundo fue bendecido por el Papa, quien le agradeció por su dedicación inquebrantable. Al dejar Roma, Raimundo llevaba consigo no solo el reconocimiento de sus contribuciones, sino
También una fe aún más fortalecida. Había enfrentado las más altas responsabilidades de la Iglesia y salido victorioso, no por su propia fuerza, sino por la gracia divina que siempre lo sostenía. Su viaje estaba lejos de terminar y regresaba a España con el corazón abierto para continuar sirviendo a Dios y al prójimo, donde quiera que fuera necesario. Raimundo de Peñafort había regresado a España, decidido a seguir sirviendo a la Iglesia en su país natal. En ese momento se encontraba en una posición delicada. Al mismo tiempo que era reconocido por su sabiduría y santidad, también atraía la atención de reyes y nobles que buscaban en su presencia una forma de legitimar sus actos. Raimundo, sin embargo, se mantenía fiel al Evangelio, lo que no siempre agradaba a los poderosos. Uno de esos momentos culminaría en uno de los eventos más significativos de su vida, el famoso Milagro del Mar. El rey Jaime I de Aragón, conocido por su fuerte temperamento y la complejidad de sus decisiones políticas, había solicitado la presencia de Raimundo en su corte. Raimundo, siempre dispuesto a aconsejar y iluminar los caminos del poder, aceptó la invitación. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaba. Jaime mantenía una relación pública y escandalosa con una mujer fuera del matrimonio, algo que desafiaba abiertamente las leyes de la Iglesia. Raimundo, que nunca temió confrontar la verdad, pidió al rey que abandonara esa situación de pecado. El diálogo entre los dos fue intenso. Raimundo, con su voz calmada pero firme, explicó al rey que sus acciones no solo perjudicaban su alma, sino también al pueblo que lo miraba como un modelo de conducta. Jaime, por su parte, irritado con lo que veía como una interferencia en su vida privada, se negó a escuchar. Raimundo intentó una vez más, apelando a la conciencia del rey, pero encontró solo terquedad y orgullo. Por fin se dio cuenta de que su presencia en la corte ya no era útil y decidió partir. Fue entonces que el rey, en un acto de desafío, ordenó que todos los puertos de la isla de Mallorca fueran bloqueados, impidiendo a Raimundo salir. La situación era tensa. Raimundo, ahora de edad avanzada, se sintió aislado y desafiado. La atmósfera en la isla era de incomodidad, y los murmullos sobre la tensión entre el santo y el rey se esparcían entre el pueblo. Pero Raimundo no permitió que el miedo o el resentimiento dominaran su corazón. Se retiró a la oración, buscando orientación. Durante horas permaneció arrodillado en su celda, mientras el sonido de las olas del mar resonaba a lo lejos. Sabía que necesitaba actuar, pero esperaría el momento adecuado. Al día siguiente, al amanecer, Raimundo tomó una decisión audaz. Vestido con su hábito dominicano, se dirigió a la costa. El cielo estaba nublado y el viento traía el olor salado del mar. Las aguas turbulentas parecían reflejar el estado de ánimo de aquellos que lo acompañaban a distancia, curiosos y ansiosos. Raimundo, sin embargo, caminaba con serenidad. Al llegar a la orilla se arrodilló, recitó una breve oración y con un gesto que dejó a todos atónitos, retiró su manto y lo extendió sobre las aguas. Lo que sucedió a continuación permanece grabado en la memoria de la Iglesia como uno de los milagros más extraordinarios de la historia. El manto, que debería haber sido llevado por las olas, flotó como si fuera sostenido por una fuerza invisible. Raimundo se subió a él, con la misma naturalidad de quien entra en una embarcación común. La multitud, incrédula, comenzó a murmurar y gritar, señalando al santo que ahora navegaba hacia el horizonte. El sonido de las olas era intenso, pero Raimundo no mostraba miedo. Mantenía los ojos fijos en el horizonte, rezando silenciosamente. Mientras el santo se alejaba, los vientos parecían guiarlo y el manto deslizaba suavemente sobre las aguas. El rey, al ser informado de lo ocurrido, quedó atónito.
Corrió hacia la costa, pero ya era demasiado tarde. Raimundo estaba lejos, envuelto en la niebla del mar. Jaime, que antes había desafiado al santo con arrogancia, se sintió profundamente tocado por lo que había presenciado. Ese hombre, a quien había intentado humillar, había demostrado que su fe era más fuerte que cualquier decreto o fuerza terrenal. Raimundo llegó a la costa de Barcelona sano y salvo. Al descender del manto, que milagrosamente aún estaba intacto, agradeció a Dios por su providencia. La noticia del milagro se difundió rápidamente, llegando a todos los rincones de España y más allá. Para muchos, era una señal clara de que Raimundo era un hombre santo, alguien cuyo corazón estaba enteramente unido a la voluntad de Dios. Este evento marcó profundamente no solo la vida de Raimundo, sino también la de todos los que lo presenciaron o escucharon sobre él. Para el rey Jaime, fue un llamado a la reflexión. Aunque su conversión total no fue inmediata, ese milagro plantó una semilla de arrepentimiento en su corazón, que germinaría con el tiempo. Raimundo, por su parte, nunca se jactó de lo ocurrido. Para él, el milagro no era una demostración de poder personal, sino de cómo Dios puede actuar a través de aquellos que confían plenamente en él. Continuó su misión con humildad, dedicándose aún más a la predicación y al servicio. El milagro del mar, sin embargo, se convirtió en un símbolo eterno de su fe inquebrantable y de su valentía al enfrentar las adversidades, recordando a todos que la verdadera fuerza radica en la confianza en Dios y en la firmeza de propósito, incluso ante los desafíos más difíciles. Raimundo de Peñafort había regresado a Barcelona con un espíritu renovado, pero no acomodado. Cada día buscaba maneras de servir a la Iglesia de forma más eficaz, especialmente en un tiempo en que la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes era tanto una oportunidad de diálogo como una fuente de conflictos. Sabía que el futuro de la fe dependía de un enfoque más audaz, una evangelización que no solo proclamara el Evangelio, sino que lo hiciera con comprensión y respeto por las culturas y lenguas locales. Poco a poco, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que muchos misioneros, bien intencionados, encontraban dificultades para comunicarse en las tierras dominadas por los musulmanes o habitadas por comunidades judías. No bastaba con tener fervor, también era necesario tener conocimiento. Fue entonces cuando Raimundo decidió lanzar un proyecto innovador, la creación de escuelas dedicadas a la enseñanza de idiomas, como árabe y hebreo, para capacitar a los misioneros a dialogar directamente con aquellos a quienes deseaban evangelizar. Era un concepto revolucionario para la época y su implementación requeriría coraje, visión y mucha fe. Todo comenzó con una reunión simple pero decisiva. Raimundo convocó a algunos de sus hermanos dominicanos y presentó su visión. La suave luz de las velas iluminaba el rostro de los presentes, mientras Raimundo hablaba con pasión y convicción. Explicó que aprender las lenguas de los demás no significaba comprometer la fe, sino hacerla más accesible. ¿Cómo podemos tocar los corazones si no entendemos las palabras?, preguntó él, y el silencio que siguió demostró el impacto de sus palabras. Los hermanos acordaron apoyar la iniciativa, y así comenzó un movimiento que cambiaría el curso de la evangelización en la península ibérica y más allá. Establecer las escuelas no fue tarea fácil. Raimundo enfrentó resistencia de algunas autoridades de la Iglesia que temían que el estudio de lenguas extranjeras pudiera llevar a la contaminación cultural o a la pérdida de la pureza de la fe. Pero se mantuvo firme. La fe verdadera no teme el conocimiento, decía él, con una calma que desarmaba incluso a los críticos más severos. Poco a poco, logró el apoyo de líderes eclesiásticos que reconocían la importancia de su visión.
Los primeros centros de enseñanza fueron fundados en ciudades estratégicas, como Barcelona y Toledo, donde las comunidades cristianas, judías y musulmanas convivían de forma más cercana. El aula era un espacio humilde, con paredes de piedra y bancos de madera. El sonido de las lecciones llenaba el aire, mientras los misioneros, vestidos con sus hábitos sencillos, practicaban las lenguas con entusiasmo y determinación. Raimundo visitaba frecuentemente las escuelas, animando a los alumnos y enseñando él mismo siempre que podía. Traía consigo una energía que inspiraba a todos a su alrededor. Cierta vez, al visitar una clase de principiantes en árabe, encontró a un joven misionero que se sentía desalentado. «Nunca seré capaz de aprender este idioma», confesó el chico, con los ojos llenos de lágrimas. Raimundo puso su mano en su hombro y dijo: «Cada palabra que aprendes es una puerta que se abre al corazón de alguien. Confía en el tiempo de Dios». A medida que las escuelas crecían, Raimundo también fomentó la creación de materiales que ayudaran a los misioneros a entender mejor las creencias y tradiciones de aquellos a quienes pretendían evangelizar. Sabía que la ignorancia era a menudo la causa de conflictos y malentendidos. Bajo su orientación, se produjeron manuales que explicaban los fundamentos del judaísmo y del islam, no para contradecirlos, sino para construir puentes de diálogo. Raimundo creía que el respeto era la clave para una evangelización fructífera. «El amor es el lenguaje universal», decía él, «y debe ser la base de todas nuestras acciones». Uno de los momentos más destacados de esta iniciativa ocurrió cuando Raimundo recibió una carta de un misionero que había sido enviado a una región bajo dominio musulmán. El hombre, que inicialmente era escéptico sobre el aprendizaje del árabe, describió cómo su conocimiento del idioma le permitió establecer un diálogo profundo con líderes locales, quienes lo escucharon por primera vez sin desconfianza. «Fue como si una barrera invisible hubiera sido derribada», escribió el misionero. Raimundo leyó la carta en silencio, con lágrimas en los ojos, sintiéndose profundamente agradecido por ver los frutos de su trabajo. Pero no todos los desafíos se superaron con facilidad. En una ocasión, Raimundo fue confrontado por un grupo de cristianos que se oponían a sus escuelas, acusándolo de desviar a los misioneros de su verdadera misión. Escuchó pacientemente las acusaciones, pero respondió con firmeza: «Nuestra misión no es imponer, sino proponer. No es destruir, sino construir. Si nuestra fe es verdaderamente la luz del mundo, no teme ser llevada a cualquier rincón, en cualquier lengua». La visión de Raimundo para la evangelización superó las fronteras de su época. Las escuelas que fundó se convirtieron en modelos para otras iniciativas alrededor del mundo, y el impacto de su trabajo resonó mucho más allá de su vida. Demostró que el diálogo, el respeto y la preparación eran instrumentos poderosos para difundir el Evangelio. Y su valentía al enfrentar críticas y desafíos permanece como un testimonio de su dedicación incansable. Al mirar las semillas que plantó, Raimundo sabía que el trabajo no era suyo, sino de Dios. Continuó sirviendo con humildad, creyendo que cada alma alcanzada era un triunfo del amor divino. Su contribución a la evangelización fue una de las más significativas de su época, y su historia continúa inspirando a aquellos que buscan seguir los pasos de Cristo con sabiduría, valentía y compasión. Raimundo de Peñafort, ahora en su edad avanzada, ya había alcanzado un nivel de influencia y reconocimiento que pocos hombres de su época podrían imaginar. Sin embargo, no se dejaba seducir por el prestigio o el poder. Raimundo ansiaba por una vida de simplicidad y contemplación, lejos de las presiones del mundo y de las complejidades del alto clero. Pero
Como tantas veces en su vida, Dios parecía tener otros planes para él. La noticia llegó en una tarde, cuando Raimundo estaba en su celda en el convento de Barcelona. La luz dorada del sol atravesaba la ventana estrecha, iluminando los pocos objetos que componían su espacio. Un crucifijo de madera, una mesa simple con pergaminos y una vela ya casi consumida. Un joven hermano entró apresurado trayendo una carta oficial. Al abrir el documento, Raimundo sintió un escalofrío. Había sido elegido maestro general de la Orden de Predicadores, uno de los cargos más altos y de mayor responsabilidad dentro de la Iglesia. Raimundo inicialmente quedó paralizado. No quería aceptar el cargo. Su salud estaba debilitada y su alma ansiaba la tranquilidad de una vida dedicada a la oración y al estudio. Se cuestionaba en silencio: ¿por qué yo? Mientras doblaba la carta con manos temblorosas. Durante esa noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos del convento, escuchando el sonido distante del viento golpeando las ventanas. Sentía el peso de una decisión que no quería tomar, pero sabía que no podría escapar. A la mañana siguiente, Raimundo reunió a los hermanos del convento y compartió la noticia. Algunos se alegraron, otros mostraron preocupación, pero todos sabían que él era el hombre adecuado para la misión. Después de días de oración y reflexión, Raimundo finalmente cedió. «Si es para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, lo acepto», declaró con una voz firme, aunque en su corazón aún había miedo y vacilación. Al asumir el cargo, Raimundo fue inmediatamente confrontado con los desafíos del liderazgo. La orden dominicana, aunque fuerte y respetada, enfrentaba problemas internos. Había frailes que se apartaban de los ideales de pobreza y obediencia, mientras otros discrepaban sobre el rumbo de la misión de la orden. Raimundo sabía que su tarea no sería fácil, pero estaba decidido a traer renovación y unidad. Una de sus primeras acciones fue visitar los monasterios y conventos dominicanos en diferentes regiones. Creía que la cercanía con los frailes era esencial para entender sus dificultades y necesidades. En cada lugar que visitaba, Raimundo era recibido con respeto, pero también con miradas curiosas. Muchos lo veían como un hombre santo, pero él se aseguraba de mostrar su humanidad. Se sentaba a comer al lado de los hermanos más jóvenes, escuchaba sus preocupaciones y los animaba con palabras de sabiduría. «Todos somos siervos del mismo Señor», decía con una sonrisa mientras compartía el pan en la mesa. Durante una de esas visitas, Raimundo encontró un convento que se había desviado significativamente de las reglas de la orden. Los frailes allí vivían de manera cómoda, ignorando los votos de pobreza. Cuando Raimundo llegó, el ambiente era tenso. Los frailes sabían que serían reprendidos, pero lo que ocurrió fue algo que nadie esperaba. Raimundo reunió a todos en la capilla, se arrodilló ante el altar y comenzó a orar en voz alta, pidiendo a Dios que lo ayudara a guiarlos de regreso al camino correcto. Su humildad y sinceridad tocaron profundamente los corazones de esos hombres, quienes, avergonzados, prometieron cambiar sus vidas. A pesar de su éxito en restaurar la disciplina en la orden, Raimundo enfrentaba resistencias. Había quienes no aceptaban sus reformas o que veían sus acciones como demasiado severas. Sin embargo, él no se dejaba abatir. Cada crítica que recibía la llevaba al confesionario, donde buscaba fuerzas en la oración y en la penitencia. Durante una noche, después de una reunión particularmente difícil, se vio a Raimundo caminando solo por el jardín del convento. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. «No hago esto por mí, sino por él», dijo a un hermano que se acercó para ofrecer consuelo. El tiempo como maestro general de la orden estuvo marcado por grandes logros, pero también por sacrificios personales.
Raimundo muchas veces extrañaba la simplicidad que había dejado atrás. En una carta a un amigo cercano escribió: «La cruz del liderazgo pesa, pero es en ella donde encuentro el sentido de mi servicio. Cada decisión difícil, cada lágrima derramada, es una ofrenda a nuestro Señor». Después de 2 años en el cargo, Raimundo sintió que había cumplido su misión. Había restaurado la disciplina, fortalecido los lazos entre los frailes y reafirmado el propósito de la orden. Con el corazón en paz, decidió renunciar, volviendo a la vida simple en el convento de Barcelona. Su renuncia no fue vista como un abandono, sino como un gesto de sabiduría y humildad. Creía que era hora de que otro asumiera el manto, mientras él se dedicaba nuevamente a la oración y al cuidado espiritual de quienes lo rodeaban. Cuando Raimundo regresó al convento, fue recibido con alegría por los hermanos. La capilla estaba llena y el sonido de los cantos resonaba en las paredes de piedra. Se arrodilló ante el altar con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por haberle dado fuerzas para cumplir con aquella misión. Allí, en ese momento de profunda intimidad con lo divino, Raimundo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Incluso después de renunciar, su influencia continuó sintiéndose. Frailes de toda Europa venían a Barcelona en busca de sus consejos, y su presencia era vista como un signo de esperanza y renovación. Sin embargo, Raimundo nunca buscó reconocimiento. Permanecía fiel a lo que siempre había sido, un siervo humilde, dispuesto a seguir la voluntad de Dios, independientemente del costo. Raimundo de Peñafort, ahora con casi 100 años, vivía sus días en el silencio sereno del convento de Barcelona. A pesar de su avanzada edad, su presencia era una fuente constante de inspiración para los hermanos más jóvenes, que veían en él un ejemplo vivo de dedicación, humildad y sabiduría. Sus pasos eran lentos y sus manos, marcadas por el tiempo, temblaban al sostener el rosario que lo acompañaba en casi todas las horas del día. Aún así, su mente permanecía aguda y su corazón firme en el propósito de servir hasta el último suspiro. Las mañanas comenzaban temprano para Raimundo. Antes de salir el sol, ya estaba de rodillas en la capilla, envuelto por el silencio sagrado del lugar. Las velas iluminaban suavemente el altar, mientras la brisa que entraba por la ventana traía consigo el aroma de las flores del jardín. Allí, en la presencia de Dios, Raimundo entregaba sus preocupaciones y ofrecía sus oraciones por aquellos que aún cargaban el peso de las batallas espirituales. Sus hermanos a menudo lo encontraban así, perdido en oración, y se quedaban impresionados por la intensidad de su devoción. A pesar de su deseo de tranquilidad, Raimundo seguía siendo buscado por personas de todas partes. Obispos, sacerdotes e incluso laicos venían en busca de sus consejos. Muchos traían cuestiones complejas, desde disputas teológicas hasta dilemas morales. Raimundo los recibía con paciencia y atención, escuchando cada palabra antes de ofrecer una respuesta que siempre parecía impregnada de sabiduría divina. Sus ojos, que reflejaban una bondad profunda, parecían ver más allá de las palabras, alcanzando el corazón de quienes lo buscaban. Una de estas visitas fue particularmente impactante. Una mujer, con el rostro marcado por el dolor, llegó al convento buscando orientación. Había perdido a su hijo en un trágico accidente y sentía que su fe se estaba desvaneciendo. Raimundo la escuchó en silencio, mientras ella derramaba sus lágrimas y exponía su angustia. Después de unos minutos tomó sus manos y dijo con ternura que el amor que ella sentía por su hijo nunca sería borrado. Ese amor era un reflejo del amor de Dios, que nunca nos abandona, incluso en el dolor. Confía en que Él está cuidando de tu hijo ahora.
La mujer salió de allí con un semblante más ligero, llevando la esperanza que Raimundo había reavivado en su corazón. Pero no eran solo los demás quienes buscaban fuerza en Raimundo. Él también enfrentaba sus propios desafíos. La vejez trajo consigo dolores físicos y limitaciones que ponían a prueba su paciencia y resistencia. Hubo momentos en que no podía levantarse para participar en las oraciones comunitarias, y eso lo entristecía profundamente. Si no puedo servirlo con mis manos, serviré con mi corazón, decía mientras unía sus manos temblorosas en oración silenciosa. Cada dificultad era para él una oportunidad de unirse aún más a los sufrimientos de Cristo. En una ocasión, durante el riguroso invierno que afectó a Barcelona, Raimundo enfermó gravemente. El convento quedó en silencio, mientras los hermanos temían que sus días estuvieran llegando a su fin. Pero, incluso debilitado, Raimundo insistía en mantener su espíritu elevado. Pidió que trajeran a los jóvenes novicios junto a su cama y con una voz debilitada comenzó a hablarles sobre la importancia de confiar en Dios en todos los momentos. Nunca se olviden de que la santidad no está solo en las grandes obras, sino en la fidelidad diaria a las pequeñas cosas. A medida que pasaba el tiempo, Raimundo también se dedicaba a la escritura, registrando sus pensamientos y reflexiones. Creía que, incluso después de su muerte, sus palabras podrían seguir guiando a quienes buscaran a Dios. Sus anotaciones eran simples, pero cargadas de profundidad. Escribía sobre la misericordia divina, la importancia de la humildad y la necesidad de perseverancia en la fe. Cada palabra parecía reflejar la experiencia de una vida vivida en total entrega. El momento más emocionante de sus últimos años ocurrió cuando el Papa Gregorio IX envió una carta personal a Raimundo, agradeciéndole por todo lo que había hecho por la Iglesia. La carta llegó en un día soleado, y el hermano que la entregó notó las lágrimas que caían por el rostro de Raimundo mientras la leía. «Solo hice lo que Dios me pidió», murmuró, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Para Raimundo, ese reconocimiento no era un trofeo, sino una confirmación de que su esfuerzo no había sido en vano. En los días finales de su vida, Raimundo pasó cada vez más tiempo en oración. Sabía que su encuentro con Dios estaba cerca y se preparaba con serenidad. En la madrugada del 6 de enero de 1275, pidió ser llevado a la capilla. Con la ayuda de dos hermanos, logró arrodillarse una última vez ante el altar. Allí, con una sonrisa tranquila en el rostro, entregó su alma a Dios. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y personas de todas partes acudieron al convento para rendir homenaje. El cuerpo de Raimundo fue colocado en la capilla, rodeado de velas y flores, mientras los cantos de los frailes resonaban por las paredes de piedra. Muchos lloraban, pero no de tristeza, sino de gratitud por haber conocido a un hombre cuya vida fue un testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. Raimundo había partido, pero su legado continuaría iluminando la vida de todos aquellos que cruzaron su camino. La muerte de Raimundo de Peñafort, el 6 de enero de 1275, no significó el fin de su misión, sino el inicio de un legado que seguiría transformando vidas durante siglos. Mientras su cuerpo reposaba en la capilla del convento de Barcelona, rodeado de velas y flores, el impacto de su vida comenzó a ser comprendido en toda su profundidad. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, del clero al pueblo simple, peregrinaban hasta el convento para rendir homenaje. Muchos traían historias personales de cómo Raimundo los había ayudado a encontrar paz, propósito o redención. El día de su funeral estuvo marcado por una atmósfera de reverencia y gratitud. La capilla estaba llena,
y el sonido de los cantos litúrgicos resonaba en las paredes de piedra, mezclándose con las lágrimas silenciosas de muchos de los presentes. El aroma de incienso impregnaba el aire, mientras los rayos de sol atravesaban los vitrales, iluminando el semblante sereno de Raimundo. Para muchos, parecía que simplemente estaba en un profundo estado de oración, como tantas veces se le había encontrado en vida. Entre los que se reunieron para despedirse, había un joven sacerdote que, años antes, había sido inspirado por Raimundo para ingresar en la orden dominicana. Se acercó al ataúd, se arrodilló y con lágrimas corriendo susurró: «Gracias por mostrarme el camino». Esta escena, repetida por tantas personas esa semana, reflejaba cómo Raimundo había sido un guía para innumerables almas. Sin embargo, lo que realmente destacaba de Raimundo no era solo su sabiduría o milagros, sino la humildad que impregnaba cada acción de su vida. Nunca buscó gloria o reconocimiento, sino que se dedicó por completo a Dios y a aquellos a su alrededor. Esto era evidente en las historias que comenzaron a surgir sobre sus últimos años. Un campesino que apenas sabía leer contó cómo Raimundo se había sentado a su lado para explicar un pasaje del Evangelio de una manera tan simple y clara que lo comprendió por primera vez. «Él me trató como si yo fuera un sabio», decía el hombre, aún impresionado por la bondad del santo. Después de su entierro, comenzaron a circular relatos de curas y gracias alcanzadas por intercesión de Raimundo. Una madre, cuyo hijo estaba gravemente enfermo, afirmó que había rezado ante la tumba del santo y al regresar a casa encontró al niño completamente curado. Estos relatos se difundieron rápidamente y la tumba de Raimundo se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas venían de todas partes, trayendo sus penas, esperanzas y oraciones, creyendo que Raimundo, incluso después de la muerte, continuaba intercediendo por ellos. Mientras tanto, la Iglesia reconocía oficialmente la importancia de Raimundo para su historia. Sus contribuciones al derecho canónico eran vistas como un hito que trajo orden y claridad a las leyes de la Iglesia. Los misioneros que habían aprendido las lenguas en sus escuelas continuaban predicando el Evangelio en territorios donde antes parecía imposible. Cada uno de estos frutos era un testimonio vivo del impacto duradero de su trabajo. En 1347, poco más de 70 años después de su muerte, Raimundo de Peñafort fue canonizado por el Papa Clemente VIII. La ceremonia se realizó en Roma, ante una multitud que incluía desde cardenales hasta humildes peregrinos. El Papa, en su discurso, destacó la santidad de Raimundo no solo en sus grandes obras, sino en su capacidad de vivir el Evangelio en las pequeñas cosas. Él fue un pastor fiel que nunca abandonó su rebaño, ni siquiera cuando los desafíos parecían insuperables, dijo el pontífice. La canonización fue un momento de gran alegría, pero también de reflexión. Raimundo había mostrado que la santidad no estaba reservada para unos pocos elegidos, sino que estaba al alcance de todos aquellos que se entregaran completamente a Dios. Su vida, marcada por la humildad, el coraje y la compasión, se convirtió en un ejemplo para generaciones futuras. Hoy, siglos después de su muerte, San Raimundo de Peñafort sigue siendo recordado como un modelo de fidelidad y servicio. Sus obras aún influyen en la Iglesia y sus oraciones son invocadas por aquellos que enfrentan desafíos espirituales y morales. Pero más que eso, su historia nos recuerda el poder de una vida vivida con propósito. Cada decisión, cada sacrificio y cada acto de amor de Raimundo fue como una piedra lanzada a un lago, cuyas ondas continúan propagándose, tocando vidas y corazones mucho más allá de su tiempo. Y así, el nombre de San Raimundo de Peñafort permanece grabado no solo en los libros de historia, sino en los corazones de aquellos que buscan inspiración
para seguir el camino de la santidad. Su legado es una prueba de que, incluso en las condiciones más simples o desafiantes, es posible vivir para la gloria de Dios y para el bien del prójimo, haciendo de lo ordinario algo extraordinario. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a formar parte de nuestra comunidad. Si esta historia de San Raimundo de Peñafort tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides darle like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.